Hola a todos, el objetivo de la clase de hoy es aplicar la diferencia entre conjuntos. Para esto igual, para este tipo de ejercicio necesito que podamos recordar lo que eran los conceptos anteriores, por ejemplo, no olvidar el concepto de subconjunto, no es subconjunto, de pertenece, no pertenece, de unión, de intersección y también de el complemento. Sí, es importante porque como estamos trabajando ahora con diferencia, con operatoria, vamos a ir incorporando cada uno de estos términos en las definiciones y también en los ejercicios. Entonces ahí no hay que olvidar esos tipos de conceptos. De todas formas, la clase virtual de la próxima semana vamos a hacer un repaso siempre de cada uno de los conceptos. Entonces, la diferencia entre conjuntos. La diferencia entre conjuntos es otro conjunto que está formado por todos los elementos que pertenecen a uno de los conjuntos, pero no al otro conjunto. Para comprenderlo mejor, vamos a ver los siguientes ejemplos. Entonces, diferencia. Tenemos entonces por aquí el conjunto A y por acá tenemos el conjunto B. Ahí sí. Entonces tenemos como elemento al 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, lo primero que uno debe realizar es hacer una representación por extensión de cada uno de los elementos. Entonces, en el conjunto A, todos los elementos que están encerrados en el círculo verde, que va a ser entonces el 2, el 3, el 4, el 5, todos los elementos que están encerrados en el círculo verde, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y lo mismo con el conjunto B, entonces todos los elementos que están cerrados aquí en el círculo celeste, que me daría el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Entonces la diferencia consiste en una sustracción, en una resta. ¿Entre quién? Entre ambos conjuntos. Entonces, si yo quiero decir la diferencia entre el conjunto A, ahí sí, y el conjunto B, entonces, como primero nombré al conjunto A, van a ser todos los elementos que están en A, pero que no están en B. Entonces, todos los elementos que están en A, pero que no están o que no pertenecen al conjunto B. Entonces, vamos a ver qué elementos tienen en común, que sería entonces el 5 y el 6. Por lo tanto, la diferencia entre A menos B va a ser todo lo que me está quedando acá, que sería entonces el 2, el 3 y el 4. Pero si yo dijera ahora la diferencia entre B y A, van a ser entonces, como B es el primero que estoy considerando, van a ser todos los elementos que pertenecen al conjunto B, pero que no pertenecen al conjunto A. Entonces va a ser todo esto, lo que estoy aquí pintando. Por lo tanto va a ser el 7, el 8 y el 9. Entonces, ¿qué puedo ver en cada una de estas dos diferencias que hice? Puedo decir que no es lo mismo decir A menos B y decir B menos A. Es decir, el orden de cómo uno hace aquí la diferencia importa. Porque si me doy cuenta entre A menos B o B menos A, no son los mismos elementos. Por lo tanto, puedo declarar esa diferencia. Entonces, existen
distintos tipos de diferencia de conjuntos. Una de ellas es cuando no hay elementos en común. Entonces, sin elementos en común. Vamos a ver entonces, vamos a hacer aquí el conjunto universo. Vamos a hacer un diagrama aquí A. Que no hay elemento en común, entonces no hay ningún elemento acá que se repite en ambos conjuntos. Por lo tanto, no hay una intersección, nada de eso. Así que vamos aquí a escribir los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí está el conjunto universo. Entonces, lo primero a realizar va a ser escribir cada conjunto por extensión. El 1, el 2, el 3. Y el conjunto B va a ser el 4, el 5 y el 6. Entonces, para calcular la diferencia entre A y B van a ser todos los elementos que pertenecen al conjunto A, pero que no pertenecen al conjunto B. Como no hay elemento en común, entonces esta diferencia van a ser todos los elementos que pertenecen al conjunto A. Por lo tanto, si yo hago una diferencia entre A y B, el resultado va a ser el conjunto A. ¿Por qué? Porque si me doy cuenta acá de estos elementos, son los mismos elementos que tiene el conjunto A. Entonces, si yo ahora digo B menos A, van a ser todos los elementos que pertenecen al conjunto B, pero que no pertenecen al conjunto A. Entonces sería el 4, el 5 y el 6, y esos elementos son los mismos del conjunto B. Entonces B menos A va a ser igual al conjunto B. Esto resulta cuando no hay elementos en común. Cuando no hay elementos en común y cuando hay elementos en común, se aplicaría este mismo entonces ejemplo cuando hay elementos que se están repitiendo. Vamos a ver entonces otro para que lo podamos comprender. Entonces, con elementos en común. Entonces, voy a hacer dos tipos de situaciones con los mismos diagramas. El universo. Acá tengo A. Acá tengo A. Y acá tengo B. Y acá tengo B. Entonces vamos a escribir aquí A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir cada conjunto por extensión. Me va a quedar entonces en A, la E y la I. Y en B me va a quedar la I, la O y la U. Entonces, lo primero que yo voy a decir va a ser A menos B. Todos los elementos que están en A, pero que no pertenecen a B. Entonces, todos los que están en A es la A, la E y la I, pero que no pertenecen a B. Si me doy cuenta, aquí la I se está repitiendo, por lo tanto, no la debo considerar. Así que A menos B, la diferencia entre ellos, sería en este caso A y E. Entonces sería esto de acá. Ahí lo pinté del mismo color. Si yo digo B menos A, todos los elementos que pertenecen al conjunto B, pero que no pertenecen al conjunto A. Entonces lo mismo acá, la I se repite en ambos, así que todos los que pertenecen a B sería la O y la U. Entonces sería todo lo que está acá. Y ahí entonces hay dos tipos de situaciones. Por lo tanto, tengo que recordar que decir A menos B es muy distinto a decir B menos A. Otra cosa de relaciones de la diferencia entre conjuntos es cuando un conjunto está contenido en otro. Entonces, en este caso, tengo dos tipos de situaciones. Entonces, ahí tengo B
Ahí tengo B. Aquí tengo A. Aquí tengo A. Entonces, acá en ambas se puede decir A es subconjunto de B y A es subconjunto de B. Entonces, si yo digo acá, tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 1, el 2, el 3, el 4, vamos a agregar el 5 por si acaso. Entonces, lo primero que voy a hacer es escribir por extensión cada uno de los conjuntos. Entonces, el A va a ser el 1 y el 2. Y el 3, o sea, el B, perdón, va a ser todo lo que está aquí encerrado en el círculo, que va a ser entonces el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, si yo digo lo siguiente, digo A menos B son todos los elementos que pertenecen al conjunto A, pero que no pertenecen al conjunto B. Todos los elementos que pertenecen a A sería el 1 y el 2 y los que no pero que no pertenecen al conjunto B. Entonces, acá son el 1 y el 2 y acá está el 1 y el 2. Como A es subconjunto de B, ¿qué quiere decir esto? Que todos los elementos de A son elementos del conjunto B y acá este 1 y 2 está acá también 1 y 2, por lo tanto la diferencia entre el conjunto A y el conjunto B sería vacío. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento que solo pertenezca a A y que no pertenezca a B. Si yo dijera al revés, B menos A sería todos los elementos que pertenecen al conjunto B, pero que no pertenecen al conjunto A. Entonces, acá tengo B, que es todo esto, y son todos estos elementos. Entonces, como son todos estos elementos, todos los que pertenecen a B, pero que no pertenecen a A. Los que pertenecen a A, el 1 y el 2. Por lo tanto, los que pertenecen a B, me quedaría el 3, el 4 y el 5. Ahí está entonces dos diferencias entre decir también A menos B o B menos A. Aquí ocurrió que me salió vacío porque yo sé que en ambos conjuntos que yo realicé, A es subconjunto de B. Entonces, vamos a resolver un ejercicio combinado entre algunos conjuntos. Va a ser muy similar al de la guía, pero voy a cambiarlo por letras. Entonces acá vamos a hacer un ejercicio. Voy a hacer un ejercicio para poder tomar todos los conceptos de unión, intersección, complemento, todo lo que hemos considerado hasta el momento. Principalmente vamos a trabajar con unión e intersección. Entonces, tenemos el conjunto universo, tenemos al conjunto C, que va a ser la A y la E. Entonces, A y E. Por acá vamos a tener un conjunto A que va a tener otros elementos, pero en el interior vamos a tener de subconjunto al D. Y por acá vamos a tener un B.
Entonces ahora vamos a escribir los números. Entonces acá vamos a tener a la X, acá vamos a tener a la P, a la R, aquí a la S, acá a la W y afuera vamos a tener a la Z. Entonces acá el D va a ser igual a X, el conjunto A va a ser igual a P, X, R y S, y el conjunto B va a ser igual entonces a S, W, y el conjunto universo va a ser igual a E, P, X, R, S, P, X, R, S, W y Z. Entonces voy a calcular primero A menos B. Todos los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B. Entonces acá se repite la S, si me estoy dando cuenta acá, la S. Por lo tanto, todos los que pertenecen a A, pero no pertenecen a B, sería entonces la P, la X y la R. Veamos otro. Quiero decir D menos C. Todos los que, si me doy cuenta acá, entre D menos C, D y C no hay ningún elemento en común. Por lo tanto, los elementos que pertenecen al conjunto D, pero que no pertenecen al conjunto C. Así que sería solamente X. Voy a ver otro. Si tengo, por ejemplo, acá B menos D. Todos los elementos que pertenecen al conjunto B, pero que no pertenecen al conjunto D. Así que sería SI doble D. Y ahí puedo hacer entonces con cada uno de ellos exactamente lo mismo. Lo que interesa siempre es que el primer término que está acá, el primer conjunto, con ese tengo que trabajar y después hacer la diferencia con el que sigue. Entonces, ¿qué pasa si yo tuviera de estos mismos conjuntos? Voy a borrar acá los que ya hicimos. Vamos a hacer una letra D, por ejemplo. Si yo tuviera A menos C intersectado con B. Entonces, acá primero debo resolver el paréntesis. A menos C son todos los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a C. Por lo tanto, va a ser P, X, R y S. Y luego tengo que hacer la intersección con el conjunto B. ¿Y quién es B? Es S y W. Ahí escribí B como elementos. Entonces, cuando hablo de intersección, hablo de elementos en común. Así que el único elemento en común acá es la S. Por lo tanto, A menos C intersectado con B va a ser igual a S. ¿Por qué? Porque es el único que está ahí, porque hablo de intersección, el único que se repite. Así que ahí me quedaría ese tipo de operatoria. Veamos otro. Voy a ir borrando para que no se nos borre los conjuntos. Si tuviera un E, por ejemplo, de B intersectado con el universo menos el conjunto A, por ejemplo. Entonces, B intersectado con universo, B intersectado con el universo son los elementos que se repiten en B y también en el universo. Por tanto, tengo S y W, S y W. Así que sería S, ahí con una llave, voy a borrar mejor ahí. Sería entonces S y W menos el conjunto A, que sería P, X, R
S. Entonces, como tengo acá una diferencia, son todos los elementos que pertenecen a este conjunto, pero que no pertenecen al conjunto A. Entonces, todos los que pertenecen a este conjunto, que es de la intersección, pero que no pertenecen al conjunto A. El que se repite es la S, por lo tanto, la diferencia acá va a ser lo que me está quedando, que va a ser doble B. El P, el X y el R no se consideran porque pertenecen a A. Y acá este resultado de estos elementos me dio S y W. Por lo tanto, el S se elimina porque está en ambos conjuntos, así que solo considero el W. Veamos otro ejemplo de esto. Vamos a tener entonces C intersectado con el universo menos A unido con B. Entonces, acá tengo lo siguiente. C intersectado universo son todos los elementos que se repiten en C y que se repiten en el universo, que sería entonces AE, AE. Entonces aquí tengo A y E. Menos la unión entre el conjunto A y el conjunto B. Unión, agrupar todos los elementos y hacer otro conjunto. Si se repiten, se escribe solamente una vez. Por lo tanto, me daría la P, la X, la R, la S y la W. Entonces, la resta de este conjunto menos este conjunto van a ser todos los elementos que pertenecen a este conjunto, pero que no pertenecen al conjunto que está acá, subrayado. Entonces, como la y la X no se repiten, entonces este resultado de esta diferencia va a ser A y E. Vamos entonces a un último ejemplo de esta misma lógica. Si yo tengo B unido B menos A intersectado con D. Entonces, D unido B, considerar los elementos de D y unirlo con los elementos de B. Entonces me va a quedar unir, agruparlos todos. Acá me va a quedar la X, la S y la W. Menos, entonces, el otro lado, el que está acá, A intersectado D, los elementos que se repiten en A y que se repiten en D, que sería entonces la X. Ahora entonces, la diferencia entre este conjunto y este conjunto son todos los elementos que pertenecen a este conjunto, pero que no pertenecen a este conjunto. Entonces, si me doy cuenta, la X se está repitiendo. Por lo tanto, el valor de esta operatoria sería SW. En la guía hay algún ejercicio muy similar a lo que estoy acá realizando. Así que a practicar, y cualquier duda, cualquier consulta por la plataforma o a mi correo electrónico. Que tengas un excelente día. Saludos.